Cada día es especial, cada día es diferente. Lo importante es que cada día se escribe una página de nuestra historia de vida. ¿Qué tal, amigas? Para mí siempre es una alegría llegar hasta ustedes a través de este episodio. Hoy estaremos hablando acerca del contenido del libro titulado El diario de una pastora, escrito por la pastora Karen Santiago, a quien tengo el gusto de tenerla hoy para compartir precisamente acerca del contenido de su libro. Pero, ¿quién es Karen Santiago? Karen Santiago es nacida en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Ella es apóstol, pastora general de Casa de Alabanza en Washington, doctora en teología y autora del libro El diario de una pastora. Para mí es un privilegio el tenerla para Mujeres en Desafío. Bienvenida. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por la invitación y bendiciones a todas estas mujeres que están conectadas, mujeres en desafío. Gracias por la invitación. Pues para nosotros es un honor, para mí es un honor el tener a una personalidad dentro del ministerio de la iglesia, dentro de quienes dijeron M aquí cuando fueron convocadas al ejercicio de un ministerio. Realmente es un privilegio felicitarla por ese libro que usted ha publicado. Seguramente que al leer, al introducirnos en el libro, vamos a encontrarnos con experiencias muy lindas. Así que vamos a directamente entrar en lo que es el libro, el título, el título, El diario de una pastora. De hecho, el título me dice de que usted plasma en sus páginas sus experiencias. ¿Por qué no nos habla un poquito precisamente acerca del contenido de su libro? Amén. Del contenido de mi libro, bueno, decidí un día simplemente por mandato del Padre, porque no me considero autora, ahora sí soy autora, no me considero escritora, ahora sí soy escritora. Dios me habla y me dice, tienes que escribir un libro, tu libro tiene que salir, tu historia tiene que salir. Así que como ministro del Señor, como todos los ministros, pero me pongo yo de ejemplo, pasamos y atravesamos por muchísimas cosas en el ministerio. Aparte de nuestra vida natural, nuestra vida normal con nuestras familias, en el ministerio se pasan muchísimas experiencias, buenas experiencias y experiencias que no son tan buenas. Lo que pasa es que nadie se atreve a hablarlo. Nadie se atreve a hablarlo, quizás por guardar apariencias, quizás estamos pensando por aquellos que no le sirven al Señor y no queremos que escuchen lo que ocurre tras bastidores para que puedan llegar a los pies de Cristo, sea cual sea la razón. Pero yo me atreví a plasmar en un libro situaciones difíciles en el ministerio, pero no solamente para exponer lo malo, sino para traer esperanza. ¿Y cómo así esperanza? Pues saber que atravesamos por momentos difíciles, pero así como los atravesamos, vamos a salir de ellos y vamos a salir exitosos, vamos a salir con un carácter formado, el carácter que el Señor quiere que tengamos en el ministerio. Y ese es el contenido de mi libro. Muy bien. Y veo que tiene ahí detrás suyo la portada del libro. ¿Puede Sí, claro mostrárnoslos que un sí, poquito para claro que sí. que quienes están en sintonía puedan identificarlo? El diario de una pastora. Usted abre su corazón para compartir episodios de su experiencia para qué público. ¿A quién está dirigido su libro, pastora? Ese libro está dirigido para todo el que quiera leerlo. Ese libro es para, yo creo, mi pensamiento es que todos fuimos escogidos para hacer algo en esta tierra. Dios escogió hasta la persona que pensamos que es más insignificante. Para Dios no hay nadie insignificante y todo el mundo tiene un propósito en esta tierra. Así que
para todos aquellos que tienen propósitos es el libro. El libro no es solo para mujeres, el libro no es solo para varones, el libro no es solamente para quizás pastores. Yo lo estoy escribiendo desde el punto de vista de una pastora, pero ese libro está dirigido para todo aquel que está ahora mismo ejerciendo un llamado, para aquel que va a ejercer un llamado. El que está ejerciendo llamado puede identificarse con lo que está escrito en ese libro. Y entonces el que no está ejerciendo puede saber con qué cosas se va a encontrar y qué cosas va a enfrentar a través de las páginas de mi libro. El libro es bien fácil de entender, el libro es bien fácil, yo lo escribo de una manera que es como si yo estuviera hablando, como estoy hablando contigo en este momento. Así es, estoy hablando mi historia. Qué hermoso, qué lindo. Realmente ahí yo creo que nos encontramos con la obra de Dios precisamente a través de su vida y su ministerio. Pero, qué es lo que usted desea que el lector extracte, con qué se quede? ¿Cuál es el mensaje principal? Ok, es traer esperanza en medio de las dificultades del ministerio. Entendemos y sabemos los que somos ministros y llevamos tanto tiempo en esto y vemos las estadísticas ministeriales, pastores, ministros, ministros en general. Cómo después de cierto tiempo que comienzan a caminar en el ministerio, a ejercer el llamado que Dios les hace, llega un tiempo, no todos, pero muchas personas renuncian al llamado, renuncian al ministerio, dicen ya yo no puedo, porque se encuentran con cosas que no esperaban, porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nunca esperamos que nuestro hermano, ¿verdad? Porque no estamos hablando de gente que son, que no pertenecen al reino, que todavía no le sirven al Señor. Estamos hablando de gente, personas que están dentro en el ministerio con nosotros. Entonces, nunca vamos a esperar que ellos nos fallen. Nunca estamos esperando pasar una prueba difícil. Pensamos que entramos en el ministerio y todo va a estar bien porque somos escogidos por Dios y todo nos tiene que salir bien. Y eso es un error. Eso es un error. Entonces, con este libro, mi intención es traer esperanza presentando los golpes de la vida, pero sabiendo que los golpes no nos van a destruir, los golpes nos hacen más fuertes, crean un carácter para que nosotros podamos seguir caminando hasta el pleno, que el Señor nos complete en esta misión. Y yo sé que estaremos completos en el reino de los cielos, pero en este caminar, tener ese carácter, crear ese carácter que necesitamos para ejercer esa asignación que tenemos aquí en la tierra. Sobre todo entender y conocer la fidelidad de Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y yo creo fervientemente que quienes han sido llamados a la obra del ministerio tienen el respaldo de Dios para continuar Total. inspirando y, por supuesto, dando esperanza, sabiendo que no hay problemas que no tengan solución. Así Claro que mismo. no es fácil la obra o el trabajar desde la responsabilidad, en este caso de un pastor, Ujú. ¿verdad? Porque son varias familias, son vidas que vienen desde diferente contexto cultural, educación, y ahora sobre todo este año 2020 que realmente ha sido un gran desafío para todos. Yo creo que los conflictos es como que si aparecieran cada vez Ujú. nuevos, pero para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que usted trata de reflejar, que en Dios hay esperanza. Él es el principio, Él es el fin. Para Dios no hay nada nuevo. Para nosotros todas las cosas van cambiando, son nuevas las cosas, hay cosas que no entendemos, pero Dios está delante de todo. Sí. Ahora, en este proceso que usted escribe su diario, ¿qué beneficios encontró personalmente al escribir, al plasmar en esas páginas sus experiencias? Yo acostumbro a hablarle a las personas con las que me encuentro en el camino, las personas que pastoreo, las personas que le doy mentoría. Siempre les aconsejo que todas sus experiencias, experiencias que tengan en el ministerio, profecía que se les habla a sus vidas, todo lo que venga de Dios, que ellos tengan un libro, tengan un diario donde escriban todo eso, escriban su palabra profética para que nunca se les olvide y cuando estén en el momento difícil,
difícil, ellos puedan sacar el libro, que yo le digo el diario, el libro, la libreta, donde tengas anotado todo eso, lo puedas sacar en ese momento donde no escuches la voz de Dios. En ese momento donde la fe te está tambaleando, en ese momento donde ya estás comenzando a dudar, donde no sientas a Dios por ninguna parte, yo les recomiendo y les digo, escribe, busca lo que escribiste, busca donde plasmaste esa palabra profética que Dios te dio y vuelve a leerla. Y en estos tiempos donde la tecnología está tan avanzada, yo conozco personas que cuando viene un ministro, un profeta a darles una palabra, rápidamente sacan su teléfono, sacan esa grabadora y comienzan a grabar esa palabra. Pues mira, en ese momento, escucha la palabra que Dios te dio. Escucha, en el momento que no sientas a Dios, vuelve a escuchar esa palabra y recobra fuerzas. Entonces, con este diario, en este diario están plasmadas algunas de mis experiencias. Y es lo mismo, para mí es lo mismo, me siento a leer nuevamente. Ya yo pasé por esto, cómo Dios me rescató, hacia dónde Dios me lleva y me ayuda a continuar adelante. Qué hermoso, realmente nos trae a memoria todo aquello que Dios nos habla en un momento determinado. Yo recuerdo en mis primeros años de conversión, hace más de 30 años, y cuando descubrí que el Señor me dio el don de la profecía, yo no entendía lo que era. Y el Señor mismo me explicaba, como un maestro a una alumna, que una profecía es palabra de Dios, que la da con un propósito. Y esa palabra, él recomendaba, o sea, yo sentía eso en el espíritu, escribirla para recordarla, porque nuestra memoria es tan frágil que la olvidamos inmediatamente. Ujú. Pero si la escribimos, vamos a recordarla en algún momento, quizá muy puntual, porque la escribimos y la dejamos. Pero quizá el Espíritu Santo nos la recuerde de aquí a un año, a 5 años, a un mes. Wow, esto me dijo el Señor. Entonces, caminar en esa palabra. Realmente me gozo mucho el que usted haya escrito y con el título, El diario de una pastora, inspira a no solamente tener esperanza en Dios, Sí. pero también motiva a que podamos escribir nuestras experiencias para tener memoria de la obra de Dios en nuestra vida. Su libro, ¿cuántos capítulos tiene? Bueno, tiene es como 30 capítulos, no 30 recuerdo, capítulos. pero tiene más o menos como 30 capítulos. Es un libro bien delgadito, fácil de leer, fácil de entender, como dije al principio. Es un libro donde estoy, cuando lo lees, piensas que estoy de frente a ti hablando contigo. De esa manera lo quise hacer en un vocabulario que todo el mundo lo pueda entender. No es una obra literaria. Es un diario y cuando usted escribe un diario, usted lo escribe así, usted le está escribiendo a esas hojas, ¿verdad?, de papel. Y ese son 30 capítulos más o menos, fácil, sencillo. Y ya prontamente, ¿verdad? Ya recibí instrucciones del Espíritu Santo comenzar el volumen 2 donde continúo con estas historias, con lo que mis historias de vida. Así que es un libro bien sencillo, pero es un libro que tú puedes volver a leer cuando estés pasando por uno de los capítulos de mi historia. Y así como Dios lo hizo conmigo, yo estoy segura, porque cuando Dios me manda a escribir, quiere decir que si me rescató a mí, si lo hizo conmigo, también lo va a hacer con el lector. Que tiene en sus manos ese libro y dice, pues mira, yo me voy a mantener porque sé que no voy a ser destruido en esta situación. Y voy a buscar, a corroborar los capítulos, Ujú. porque sí, son como 30. Son como 30 temas, 35 temas, 35 capítulos del libro. Como dije, no son extensos. Es un diario que tú pues, buscas leer quizás un capítulo al día y repasarlo cuando estés en esa situación. Bien, yo creo que
al hojear el libro, al dar lectura al libro, nos vamos a encontrar con experiencias, como usted decía al principio, positivas, negativas, pero yo creo que también nos conecta con Dios por la Oh, sí. obra que hizo en su vida y en su ministerio, pero también nos conecta con el autor, Ujú. porque podemos ver ahí cualidades. En este caso, ¿qué cualidades esenciales de usted personalmente podemos encontrar en su libro como pastora, en su función de pastora? Ok, quiero darle unos puntitos aquí, Sí. porque cuando puedo contar dónde me encontraba, porque aquí habla mi antes y mi actualidad, dónde yo me encontraba, yo hablo en el libro dónde yo me encontré, en qué partes del ministerio, en esas partes que quizás la gente no la cuenta porque le da vergüenza, porque es un tabú en el ministerio. Entonces, contando todo esto, puedo ayudar a alguien a que se encuentra en ese lugar. Y cuando puedo contar cómo salí de allí, puedo ayudar a alguien a tener esperanza y que también entienda que va a salir de ahí. Mi carácter, ¿qué vas a encontrar? Mira, yo cuento en el libro, es que no quiero contar mucho para que la gente lo compre, Claro. pero hubo un tiempo en mi vida, mira, la gente piensa que los que estamos ministrando, porque siempre tenemos esa palabra de aliento, siempre tenemos esa palabra de esperanza, ese es nuestro llamado, llevar la esperanza de Jesucristo. Quiero decir que también mi libro está totalmente, esto es con la palabra de Dios. Ahí están los versículos de la Biblia que apoyan las situaciones por las cuales yo atravesé. Así que cuando hablo de todas estas cosas, ¿verdad? Hablo de dónde yo estaba, cómo en un momento del ministerio todo el mundo ve lo que tiene de frente, pero no sabe qué costó estar en el lugar donde Dios nos ha posicionado. Entonces, hay una parte, tengo que contarlo, porque yo comencé bien joven en el ministerio. También tenemos sobre 30 años en el ministerio y predicando y ministrando a jóvenes en la universidad. Entonces llegó un tiempo donde yo renuncié a todo. Yo renuncié a todo. Y la gente piensa que no renunciamos, sí, hay renuncia. Y renuncié a todo y cuento en el libro por qué fue mi renuncia. No lo voy a decir aquí. ¿Por qué fue que renuncié? ¿Qué cosas me pasaron en ese momento donde se acumularon, donde dije, ya yo no puedo más y yo renuncio al ministerio, yo entrego todo? Entonces, cuando ocurren ciertas cosas en mi vida donde el Señor, porque el llamado está ahí, el llamado siempre estará ahí hasta el día que nos encontremos con el Señor y el llamado te va a perseguir. El llamado te va a perseguir, te vas a encontrar con situaciones donde te van a recordar el llamado, el llamado, el llamado, el propósito, la asignación que Dios tiene contigo. Y eso sí me pasó a mí. Y entonces ahí yo retomo y digo, Señor, yo me rindo, me tengo que rendir porque nunca voy a ser completamente feliz si no hago mi verdadero y cumplo mi verdadero propósito en esta tierra. Y cuando yo decido retomar ese llamado que tenía en esta, ¿verdad? En el ministerio, en el reino, en la asignación aquí en la tierra, ¿sabes algo? Yo tengo que volver a pasar por todo lo que pasé anteriormente hasta pasar la prueba. Tuve que Wow, pasar por lo mismo. tremendo, tremendo. Yo creo que el escribir, otro de los beneficios, trae sanidad, ¿verdad? Sanidad al alma, sea sanidad emocional, sanidad física y sobre todo sanidad espiritual. Tenemos un ejemplo de la Biblia. Nosotros podemos escribir nuestro diario de nuestras experiencias, pero yo creo que también Dios nos deja su diario, que son por momentos, que son por épocas, que es la Biblia, donde igualmente encontramos episodios de dolor, encontramos sobre todo del dolor del corazón de Dios cuando el ser humano desde el principio que fue creado a imagen y semejanza de Dios para estar en comunión permanente con Dios, Ujú. para vivir una vida feliz, sin embargo,
cae en el pecado y como consecuencia, pues de constante, dice que es rebelde el ser humano, ¿verdad? Ujú. Dice que el ser humano constantemente tiene el corazón rebelde y eso es lo que provoca el dolor en el corazón de Dios. Y yo creo que al leer su diario vamos a encontrarnos también con episodios quizá tristes, como usted decía, que le llevaron en un momento a renunciar al ministerio. No es fácil, sin embargo, pues Dios está para alentarnos, nos alienta a través de su palabra, nos alienta en forma personal por medio de su Espíritu Santo y ahora sí usted tuvo el valor de plasmar en páginas sus experiencias. Deseo que realmente el contenido de su libro sea de mucha bendición a todas las personas que lo lean, porque no es fácil el plasmar experiencias, sobre todo las dolorosas, porque las Oh, de no. felicidad, de éxitos, es fácil escribirlas, pero cuando hay cosas que son, que las ha hecho llorar, que ha sufrido, eso es difícil de plasmarlos, pero al mismo tiempo Dios está haciendo algo detrás de eso, ¿verdad? Amén. ¿En qué áreas usted ha experimentado sanidad? Hay sanidad en todo. Es aprender a confiar en el Señor en medio del dolor. Nosotros, ¿verdad? Esta servidora ha pasado por tantas cosas en esta vida, pero al permanecer en el camino, al permanecer, aunque no tenga, mira, que esta mañana estaba hablando con el Señor, con el Espíritu Santo, y le decía, Señor, hay momentos donde la fe se está menguando, hay momentos donde la fe está menguando, pero sigo caminando aunque mi fe quizás se detenga por un momento. Sigo caminando y ese es el secreto. Esta es la revelación, que aunque pierdas un poco la fe, que aunque pierdas un poco la esperanza, tus pies no se dejen de mover, sigan moviéndose de camino, ¿verdad? Hacia ese llamado, en dirección siempre hacia el Señor. Recibo sanidad siempre. En estos días he aprendido, en este tiempo de la pandemia, he aprendido a hablar y he aprendido a hacer silencio. No es fácil poder ver situaciones en las cuales tú quisieras arreglarlo todo. Nosotras como mujeres nos gusta organizar todo lo que vemos desordenado y queremos arreglarlo todo, pero hay momentos que no podemos hacerlo y el único que puede arreglar las situaciones se llama Dios. Y esos son procesos de sanidad para mi vida, porque estoy aprendiendo, el Señor me está restaurando, el Señor me está armando nuevamente como Él quiere que yo sea, me está moldeando como Él quiere que yo sea. Muchísimos procesos de sanidad. Tuve una experiencia, ¿verdad? Tuve una experiencia donde casi me destruyen, falso testimonio, que yo sé que mucha gente ha pasado por eso. Cuando hablan de ti y tú no puedes, yo pienso que es una pérdida de tiempo uno defenderse. A mí no me gusta defenderme, no me gusta, pero cuando hablan de ti y tú sabes que no es cierto y eso es un secreto a voces moviéndose, ¿qué vas a hacer? Mira, simplemente sabes lo que yo aprendí a hacer y cómo fui sanada al instante, comencé a aprender algo. Antes me guardaba el rencor y estaba enojada, no podía hacer nada, no iba a resolverlo, pero también guardaba rencor con las personas que me habían hecho daño. Y el Espíritu Santo al pasar del tiempo me enseñó y me dijo, el secreto está porque la Biblia dice que perdonemos a nuestros enemigos. La Biblia dice en el mismo Padre nuestro, Padre, perdónalos. Mm. Yo, ¿verdad? Perdóname a mí como yo he aprendido a perdonar al que me ofende. O sea, tú tienes que perdonar para que Dios te perdone. Entonces vamos aprendiendo todas estas cosas y cuando recibía golpes, ya al pasar del tiempo que aprendí esta revelación, y recibía daño de las personas, ¿sabes lo que aprendí a hacer? No importa cuán fuerte y cuán terrible haya sido el daño o el golpe que haya recibido, poder, aunque estuviera en mis rodillas, que no pudiera casi ni levantarme por el dolor, en ese momento, con nombre y apellido, perdonar al que me ofendió. Cuando aprendemos a hacer eso, perdonar aunque no nos hayan pedido perdón, aunque no merezcan nuestro perdón, pero esto es obediencia y cuando tú obedeces lo que Dios te dice, eso trae una respuesta de Dios inmediata. Y en ese momento aprendí que no importa,
por qué situación esté atravesando, si alguien necesita que yo le dé el perdón porque es para mi sanidad, yo lo voy a hacer inmediatamente, porque mientras más me tardo en perdonar, más me tardo en sanar. Y mientras más me tardo en sanar, más me voy a atrasar en aquello que Dios tiene para mi vida. Así que aprendí que al momento que recibiera un golpe, al momento que algo ocurriera en mi vida, ir delante de la presencia de Dios, presentarlo y aunque no pudiera con mi alma, pero mi boca tenía que declarar un perdón y eso no sana a mi enemigo, eso me sana a mí. Eso nos sana a nosotros y así ha sido el proceso de sanidad y también lo hablo en el libro. ¿Sabes algo, Hermoso. pastora, Sí. Mana Gladys, que una de las cosas que fueron sanadas y parece absurdo o irónico, pero una de las cosas en medio del perdón que fue sanada en esta servidora fueron las finanzas por medio del perdón? Wow, qué hermoso. Realmente que sí, el perdón abre, o sea, es la llave que abre las puertas de la libertad. Mientras uno no perdona, es como que si anda cargando unas maletas pesadas, un equipaje pesado de todas esas experiencias negativas. Y yo creo que otra forma realmente de descargarse de todas esas cargas pesadas al mismo tiempo de perdonar es escribir. ¿Verdad? Escribo todas esas experiencias, ese estrés, infidelidad, testimonios falsos. Escribo y lo dejo a los pies de Dios. Y entonces Él comienza a sanar y experimentamos esa libertad, experimentamos esa liberación. Realmente Dios es nuestro sanador, Jesús es nuestro libertador Amén. y en Él estamos más que seguros. Amén. Hablando de su libro, ¿dónde pueden conseguir las personas? Ok, el libro ahora mismo está en la plataforma de Amazon, la tienda en línea de Amazon, y lo puedes conseguir electrónico o lo puedes conseguir de carpeta blanda. Simplemente en la barrita de búsqueda en Amazon puedes escribir El diario de una pastora o mi nombre, Karen Santiago, y lo va a encontrar. Lo va a encontrar en esas dos formas, que es electrónico para su dispositivo, ya sea el teléfono, ya sea su computadora, ya sea su tablet, o también en carpeta blanda y le llega directamente a su casa. Muy bien, y por supuesto también se pueden contactar con usted a través de las redes sociales. Claro que sí, se pueden contactar conmigo y si usted me da permiso, pues les digo que estoy a través de Pastora Karen Santiago en Facebook, estoy también por Instagram, Apóstol Karen Santiago, por Twitter también, y usted me puede conseguir ahí, puede enviarme su mensaje si desea el libro, adquirirlo, entonces buscamos la manera cómo enviárselo para que pueda llegar hasta su casa y usted pueda tenerlo. He recibido muchísimos testimonios y para la gloria del Señor siempre. Porque si fuera por uno, uno simplemente se queda tranquilo en la casa, pero Dios no nos llamó a hacer eso, Dios nos llamó a trabajar, a levantarnos y a caminar. Así que estamos haciendo esto para la gloria del Señor y para la bendición de otras personas que quizás se encuentran abajo en el piso. Y con esto, ¿verdad? Con estas experiencias después de la palabra de Dios, que es lo primero que tenemos que tener en nuestras vidas, estas experiencias plasmadas en estos libros es para, pues, para que usted entienda que también aparte de los personajes bíblicos, habemos personajes de este tiempo que hemos pasado y pasamos por situaciones, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y no hay situación, siempre lo predico, no hay situación, no hay prueba que se ha levantado en nuestras vidas para destruirnos. Y si nosotros tenemos eso en nuestra mente, vamos a estar bien, porque cuando usted esté atravesando por algo, usted tiene que pensar, esto no fue creado para destruirme, esto fue creado para hacerme más fuerte y mañana, quizás hoy llore por un problema, pero mañana tendré la capacidad, tendré esa fuerza para poder hablarlo y que otro que esté sufriendo, Dios lo pueda restaurar y sanar como lo hizo conmigo, porque de eso se trata. Cuando leemos la Biblia y vemos todos estos personajes, vemos una situación en su historia, vemos lo peor de su vida, pero también vemos que cuando acuden a la mano de Dios, Dios los rescata, Dios los levanta y Dios los vuelve a posicionar en ese llamado y en esa asignación de reino. Y eso todavía continúa pasando hasta el día de hoy con personas
que quizás usted ahora mismo nos puede ver a través de las redes sociales y todo, que estamos aquí, que estamos vivos, que tenemos ministerio, que nos han ocurrido cosas, ¿verdad? Preciosas, hermosas. En medio de la pandemia podemos decir que hemos sido bendecidos, pero también hemos atravesado por el dolor, pero todavía podemos decir que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Dios es bueno, esa es la palabra. Dios es más que bueno. Yo tengo una frase en el libro que también el Señor me permitió escribir, es un libro testimonial titulado Si puedes, y tengo una frase que dice, los desafíos activan el potencial que hay en ti. Todos los problemas que atravesamos tienen un propósito. Estamos en la escuela de la vida. También digo, no podemos evitar los problemas de la vida, no podemos evitar las dificultades, pero sí podemos aprender lecciones muy valiosas. Y yo creo que este año 2020, que ha sido el año de los desafíos, del dolor, de las dificultades, realmente hemos aprendido lecciones muy valiosas. ¿Alguna lección valiosa que usted haya aprendido en este año 2020 y cuál es, ya para ir finalizando, y cuál es su expectativa para el 2021, pastora? He estado predicando, ay Dios, es que a mí me gusta, es que me gusta la palabra del Señor y me apasiona el llamado, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor. Y le he predicado a mi iglesia y fíjate, en este tiempo de 2020, Dios me ha dado la oportunidad de salir fuera de aquí de los Estados Unidos, donde estamos radicados, y ir a predicar en otros lugares en medio de la pandemia. ¿Qué le digo a la gente? Que cuando hay una crisis, la crisis lo que hace es anunciarnos que viene una intervención divina, que viene una intervención, que viene algo de parte de Dios, viene una promoción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se va a quedar en una crisis. No, porque la Biblia nos enseña tantas crisis. Cuando leemos la historia de la Biblia, cuando leemos las diferentes historias en la palabra de Dios, vemos crisis, pero vemos que la crisis está llamando a un Salvador, está llamando a un Redentor, está llamando a alguien que venga al rescate. Y eso es lo que he estado predicando todo este tiempo. No muramos en la crisis, sino que estemos a la expectativa que Dios algo va a hacer. Dios se va a mover en medio de esta crisis. Dios se va a mover, Dios se va a mover en favor de aquel que pueda creer. Y estaba hablando con mi esposo en estos días, yo decía, somos bendecidos, le damos gracias a Dios porque en este tiempo Dios nos ha guardado y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido y el Espíritu de Dios me decía, no tengas miedo a contar las cosas que yo he hecho en tu vida en este tiempo. Y el Señor nos ha bendecido de una manera poderosa, maravillosa en este tiempo de 2020, en medio de la crisis. Cuando comenzó toda esta crisis, comenzamos a decir, el gobierno nos ha querido silenciar, el gobierno nos quiso encerrar, pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia se deja regir por el reino y comenzamos a tomar, yo sé que estos fueron todos los pastores y ministros y todo el que tiene llamado, agarraron las redes sociales y comenzamos a levantar nuestra voz, comenzamos a levantar, yo creo que la mayor satisfacción, ¿sabes cuál es? Que aquel que estaba ignorando a Dios en este tiempo, ha tenido que volverse al Señor. Y yo creo que esa ha sido la mayor satisfacción de poder predicar en medio de esta crisis, poder predicar. Espéralo, espéralo, porque la crisis simplemente nos está anunciando que algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer, viene una promoción, viene una manifestación, viene algo poderoso del cielo, vienen las conversiones, más conversiones que hemos visto en la historia. Esto lo vamos a ver, los milagros los vamos a ver y eso es lo que estamos esperando, a la expectativa. Y yo no sé cuánto tiempo tengo, pero a principios de mayo, cuando nosotros nos encerraron aquí en marzo, y yo tengo que contar esto, porque ya en mayo estábamos transmitiendo así en línea como todo el mundo, pero ya llegó en mayo cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, se muere mi pueblo, porque el pueblo tiene que congregarse, se tiene que congregar, entonces alguien se tiene que levantar a orar por el pueblo. Y así mismo caminamos, mi esposo, mi hija y yo nos fuimos para la capital, donde la Casa de las Leyes aquí en el estado, y allí, movidos por el Espíritu de Dios, comenzamos a hacer lo que Él nos dijo, comenzamos a decretar la palabra de Dios, comenzamos a desatar y pusimos al gobierno, bendecir nuestro gobierno, ¿sabes? Orar por nuestros gobernantes, pero decir, si alinea nuestro gobierno
a la voluntad de Dios. ¿Y sabes lo que pasó? Fuimos miércoles y viernes, quitaron las leyes de que la iglesia tenía que estar cerrada y el viernes se decretó que todas las iglesias aquí en el estado de Washington volvieran a abrir, se denominaron esenciales, después de un encierro, después de una... Y yo creo que ese ha sido un logro maravilloso, donde el Señor se movió cuando nosotros obedecemos a Dios. Viene la respuesta de Dios y eso lo vimos 2, 3 días después, que vamos y decimos, Señor, quizás somos 3 personas, pero estamos haciendo tu voluntad. El Señor dice, no mires con tus ojos terrenales, mira con los ojos del cielo, porque son más los que están contigo que los que están en tu contra. Y hay respaldo de Dios cuando hacemos su voluntad. Y yo, para mí, eso es un milagro extraordinario hasta hoy. Estamos con las Ok. puertas del templo abiertas, Ujú. estamos predicando como se supone que haga la iglesia. Qué hermoso. Realmente lo importante es escuchar la palabra de Dios, porque Dios siempre está hablando y la diferencia a veces es que no la escuchamos. Ahora, es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Entonces, los milagros sobrenaturales pasan, suceden y nuestros ojos naturales lo ven. Entonces, a mí me pasó lo mismo. O sea, en esta temporada de crisis me hizo hacer cosas que yo antes no las había hecho y he podido ver el milagro de Dios en respuesta a las oraciones, levantó, y yo creo que en todos los ministerios ha levantado, en todos los, o sea, el ministerio de oración sobre todo que se ha activado de una manera muy, pero muy especial de la oración, de la intercesión, de hacer guerra espiritual, porque ha sido una lucha espiritual, pero yo creo que después de este 2020, el 2021 será un tiempo muy especial, pero Amén. todo depende de que nosotros hayamos escuchado el mensaje de Dios en este 2020 para no ir con lo mismo al 2021, o sea, con lo Ujú. mismo de años pasados, porque Dios es de cosas nuevas y Él tiene cosas nuevas y mucho más grandes. Yo creo que es un llamado a un despertar de esperar la segunda venida de Cristo, Ujú. pero en forma más activa, no pasiva, porque pasivamente hemos ido anunciando por muchos años, pero yo creo que ahora el Señor ha sacudido nuestros cimientos, nos ha sacado de la zona de confort para escuchar su voz y entender cuál es su dirección. Realmente me gozo compartir con usted porque compartimos las cosas de Dios y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Dice el Señor que cuando nos reunimos hablamos cánticos, hablamos alabanzas, Amén. dando gracias a Dios y creo que eso es lo que hacemos. Al compartir la obra de Dios, alabamos a Dios Amén. por sus misericordias, porque realmente yo creo que esas misericordias nuevas de cada día es la que nos sostiene, es la que nos impulsa a continuar por medio de su Espíritu Santo a pesar de las dificultades y de las pruebas que se pasa aquí en la tierra. Yo le agradezco muchísimo el abrir su corazón, el compartir con nosotras. Yo quisiera que para despedirse, si puede hacer una oración para todos aquellos que están escuchando y una palabra de bendición. Amén. 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 Dice la palabra del Señor que cuando estaba el cojo de la hermosa allí sentado, estaba mendigando dinero. Y cuando se encuentran estos apóstoles con él, le dicen, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo creo que ese, como usted decía, ese es el desafío de este 2020. Levántate, pero no solamente te levantes, sino camina. Camina en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Todo esto es obediencia, porque la obediencia siempre va a desatar la bendición y va a desatar la recompensa de parte de Dios. Así que alguien tiene que levantarse y alguien tiene que caminar. Mujeres en Desafío se llama el programa. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta entrevista. Gracias, Señor, por este tiempo con la hermana Gladys Arce, Señor, y las mujeres de Desafío o en Desafío que están en este programa y están escuchando. Señor, te pido con todo el corazón que si hay alguna mujer que está atravesando
alguna persona atravesando por momentos difíciles, que ahí se manifieste tu gloria, que tú levantes sus brazos y cuando uno te dice, ya yo no puedo más, ahí es donde tú te manifiestas y dices, pues entonces ahora y será con mis fuerzas. Y yo te pido que lo hagas, Señor. Como lo hiciste conmigo tantas veces, yo te pido que lo hagas. Mujeres que quizás están desconsoladas, pasando por situaciones bien difíciles y adversas, que sepan que no están solos, no están solas, no están solas, Señor. En ese momento de encierro y en ese momento de tribulación, allí tú estás y allí tú te manifiestas. Ese es el momento justo, preciso para tú manifestarte. Señor, hemos hablado que el 2020 la crisis nos anuncia la manifestación tuya. Simplemente te pedimos, porque yo sé que tú te estás manifestando. Yo te pido que tú abras nuestros ojos para poder ver tu gloria. En medio de la crisis, poder ver tu gloria. Bendigo a la hermana Gladys, su programa, declaro una bendición 100 por 1, que tú, Señor, la lleves, Padre, a donde nunca ella jamás imaginó, Dios, y que alcance las vidas que jamás imaginó, Señor, porque es lo que tú haces. Cuando el mundo dice que no, que nos callemos, es cuando tú manifiestas tu gloria. Y yo declaro esa bendición de tu palabra sobre su vida y sobre este programa y todas esas mujeres que están conectadas, sean bendecidas, sean rescatadas de donde quiera que ellas estén y puedan levantarse y puedan caminar, como lo dice tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Una bendición tenerla, Pastora Karen. Realmente agradezco a Dios por su vida y por todo lo que Él está haciendo en su vida, y lo propio deseo que ese su libro vuele, rompa fronteras y llegue a todas las vidas que están necesitadas y sea de edificación y sobre todo de fortalecimiento espiritual. Queridas amigas, ha sido un placer llegar hasta ustedes y recuerden, Dios siempre está escribiendo en las páginas de tu vida. Ten presente la obra de Dios. No mires las circunstancias difíciles, mira la obra de Dios en tu vida que está escribiendo para inspirarte en un mañana a ti o para inspirar a otras personas. Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.